¿Qué dice? La consecuencia del pecado. No pueden tomar asiento, pueden sentarse. Y este estudio, hermanos, lo he realizado en dos partes. Hoy vamos a ver lo que es la consecuencia del pecado, pero en la siguiente parte, cuando el Señor me permita, veremos lo que es la redención por medio de la gracia de Jesucristo. Y hoy vamos a ver cuál es la terrible consecuencia que trae el pecado a la vida de cada creyente. Para eso vamos a leer en Santiago 1, versículo 15. ¿Lo alcanza a ver? Si no, busquémoslo en la Biblia. Santiago 1, 15. Vamos a leerlos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Entonces, la concupiscencia, después que... Amén. ¿Verdad? Vemos tres factores en esta porción de la Escritura. Y debemos entender, hermanos, que para todo hijo de Dios, para todo aquel que ha sido redimido, se dice que tiene tres enemigos. ¿Verdad? Número uno, Satanás y sus huestes. Número dos, el mundo que anda con sus ideologías y con sus doctrinas queriendo traernos. Y número tres, nuestra naturaleza pecaminosa inclinada a la desobediencia. Entonces vamos a tratar de entender este pasaje que nos habla de la concupiscencia. ¿Verdad? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la forma poética en la que Santiago usa para describir a la naturaleza pecaminosa por medio de la cual somos tentados a desobedecer a Dios. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Es aquello que nos inclina al pecado. Esa es la concupiscencia. Es la naturaleza pecaminosa que hemos recibido de Adán al pecar en el huerto del Edén. Es una condición inclinada al mal y a la desobediencia de la perfecta voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor, el Evangelio, nos confronta con nuestra naturaleza. El Evangelio siempre tiene que llevarnos a confrontarnos, hermanos. Tiene que llevarnos a inquietarnos. Tiene que llevarnos a movernos, a que no nos sintamos cómodos. Porque el Evangelio nos va a llevar a la santificación. Entonces necesitamos morir a lo que es la carne. ¿Y cómo debemos responder ante la naturaleza pecaminosa? Dice la palabra del Señor en Efesios 4:22. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? En cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Amén, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa está viciada, hermanos. ¿Qué quiere decir esto que está viciado? Está contaminada. ¿Cómo está nuestra vida sin Cristo? Contaminada. Por eso no podemos acercarnos a un Dios que es 3 veces santo. Por nuestra naturaleza contaminada. Esa naturaleza nos impide acercarnos a Dios. Debemos despojarnos de esa naturaleza y revestirnos con la gracia de Cristo. ¿Ven? Pero esto, hermanos, es solamente a través de la exposición a la palabra. Debemos exponer nuestra vida a la palabra cada día. Si estamos sujetos a esta naturaleza, hermanos, no podemos acercarnos a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8. Pues la naturaleza, ¿lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Pues la naturaleza pecaminosa y nunca jamás lo hará. Exactamente, hermanos.
Aquellos que están en el mundo, aquellos que el mes pasado, o este mes, no sé, festejaban, creo que el mes pasado festejaban el mes del orgullo, ¿verdad? Que le llaman, o aquellos que salían a hacer, o los que van al carnaval, aquellas personas. Hermanos, ¿cómo está su naturaleza? ¿Será que lo que hacen agrada a Dios? ¿Será que aquellas personas que rechazan a Dios, será que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? No, hermanos. Aquellos que están bajo esa naturaleza no pueden agradar. Se constituyen enemigos de Dios. No pueden agradarle. Por eso, hermanos, necesitamos a Cristo. Cristo es el único que nos da libertad del pecado. Él ha venido a declarar libertad a los que son cautivos, a los oprimidos. Por eso, hermanos, este tiempo es el tiempo agradable del Señor. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la predicación. La naturaleza pecaminosa es la barrera por medio de la cual no podemos acercarnos a Dios. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, dice que rompió el velo, quitó la barrera. Y ahora es a través de la obra de Cristo, a través de esa cruz, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Solo es por Cristo, hermanos, es por gracia. Y aquellas personas que están bajo esta naturaleza pecaminosa no pueden agradar al Señor. Y por eso no se someten a la voluntad del Señor. Pero, hermanos, como hijos de Dios, nosotros necesitamos fortalecernos para someternos a la voluntad del Señor. Por eso dice la Escritura en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? ¿Cómo es la carne? Débil, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Ay, es que hoy es domingo, mi día de descanso, me lo merezco. Voy a dormir un rato. Ay, es que hoy llovió un poco, no voy, ¿verdad? ¿Cómo es la carne? La carne, cuando es tentada, es débil, hermanos. Entonces, ¿cómo debemos vivir como hijos de Dios? Velando y orando. La palabra velar significa estar atento. Debemos estar atentos ¿ante qué? Ante la tentación. ¿Y cómo vamos a saber qué es una tentación? Porque conocemos la palabra del Señor. Hermanos, si no conoces la palabra del Señor, no puedes saber qué es una tentación. Porque una tentación es hacer lo que no agrada a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Está en su palabra. Por eso necesitamos meditar en la palabra del Señor. Pero no solamente meditar, debemos estar como orando también. Por medio de la palabra de Dios reconocemos lo que agrada a Dios y lo que no. Y la oración, hermanos, es de vital importancia en la vida del cristiano. Un cristiano que no ora no es un verdadero cristiano. Hermano, si usted piensa que venir y orar acá y llegar a tu casa y no orar, ya cumpliste. Discúlpame, pero la palabra del Señor hoy te está hablando. Hoy el Señor quiere tener una comunión personal contigo. Un cristiano que no ora no es un verdadero cristiano, hermanos. Un cristiano no puede llamarse cristiano si no está en comunión ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo no está en las redes sociales, hermano. Cristo está en su palabra y está en la oración. Así que, si quieres tener comunión con el Señor, debes meditar en la palabra y estar en oración con el Señor. Para que entonces no caigas en tentación. Para que la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa, sea sujetada a la voluntad de Dios. ¿Amén? Y sigue diciendo la lección, el pasaje dice, y el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado, hermanos? La Biblia lo explica claramente, ¿qué es el pecado?
Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? ¿Qué es el pecado? La infracción. ¿Qué es infracción? La desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia a lo que el Señor ha dejado por escrito. Eso es un pecado. Hay gente que le llama pecado a cualquier cosa. No tires la comida porque es... ¿Lo ha escuchado o lo ha dicho? No hagas esto porque es pecado, ¿verdad? Le quieren poner pecado. No, hermano, la palabra del Señor no le tienes que añadir, pero tampoco hay que quitarle. Aquí está. ¿Quieres saber qué es pecado? Aquí está, hermano. Debemos conocerlo para no caer en la tentación. Debes conocer la palabra del Señor, hermano. El pecado es la desobediencia a la voluntad del Señor, a sus mandamientos y ordenanzas que el Señor ha dejado. Por eso en su palabra el Señor no ha dejado sugerencias. Cuando dejó la ley, no le dijo a Moisés, ahí les voy a mandar los 10 consejos, los 10 tips prácticos, las 10 sugerencias, ¿verdad? ¿Qué dijo? Les voy a dar los 10. Y un mandamiento, ¿qué es? Es una orden directa, hermano. Es una orden que te está dando alguien superior. Si estuvieras en el ejército y te da una orden, un superior solo se contesta, sí, señor. Si estás en tu trabajo y tu jefe te da una orden, si le dices que no, pues te corren, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso es un mandamiento. Eso ha dejado Dios como un ser superior a nosotros. No nos pregunta si estamos de acuerdo o no. No son sugerencias, son mandamientos y ordenanzas que el Señor ha dejado para su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que nadie les engañe con algo que es pecado si no se encuentra en la Biblia. Pero ¿cómo debemos nosotros actuar conforme al pecado? ¿Qué debemos hacer? Bueno, la Biblia es clara y también nos enseña la palabra del Señor. Dice Colosenses, capítulo 3, del 5 al 11. Vamos a leerlo. Dice... olvídate. Es este, perdón. Ahorita volvemos al otro. Dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, acciones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también vivisteis en otro tiempo. Pero ahora, todas estas cosas, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo desocupado al viejo hombre sus defectos, y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En donde no hay griego ni judío, circuncisión ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y el todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Primero debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. La palabra del Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hermano, la cruz es para morir. La cruz simboliza que vas a morir. ¿A qué? A tus deseos, a tus anhelos, a tus sueños. Vas a morir a tu voluntad. Vas a renunciar para hacer lo que a Dios le agrada. Ya no vas a hacer tu voluntad, sino vas a hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso entonces, hermanos, cuando obedecemos al Señor, como decía, dice, obedecemos a Dios no para ganar la salvación, sino ¿por qué obedecemos a Dios?
porque hemos sido salvos. Hermanos, una persona que no ha sido lavada con la sangre de Cristo no puede obedecer a Dios. Puede ser muy buena persona, puede ser moralmente aceptable, pero no puede obedecer a Dios si no ha renunciado a su voluntad. No es lo mismo ser buena persona que vivir para Cristo. Entonces no obedecemos para ganarnos la salvación, sino porque hemos sido salvados, es que ahora podemos libremente obedecer al Señor. Entonces, hermanos, para que digamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivamos de esta manera. Así dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 16 al 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, hermanos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas? Cada uno reflexione cómo anda, cómo se conduce en el trabajo, en la calle, con su esposa, en su familia, con sus amigos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Guiados por la carne o guiados por el Espíritu? ¿Ah? Cuando pasa una muchacha y está allá, ¿qué es lo primero? ¿Quién te guía? La carne a voltear y ya no puede, ya hasta parece que das la vuelta. El Espíritu. ¿Qué te guía, hermano? ¿Cómo vivimos? ¿Qué testimonio damos a los que están afuera? ¿Qué testimonio damos en nuestra familia a los que aún no creen? ¿Cómo estamos viviendo? Porque lo que es de la carne se opone al Espíritu, se opone a la palabra del Señor. Pero los que son del Espíritu se oponen a la carne. Entonces cada uno debemos reflexionar cómo estamos andando, no satisfaciendo, hermanos, los deseos engañosos, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve, dice la Biblia, es eterno. Y nuestra vida debe estar siempre apuntando hacia Cristo, el eterno Dios y Rey. Hacia ahí debe estar nuestra vida, viendo siempre a Cristo, agradando siempre al Señor. Porque la palabra del Señor es clara. O cumplimos su voluntad y obedecemos a Dios, o estamos en contra del Señor y bajo el castigo del juicio eterno. No hay más, hermanos. El Señor lo dijo claro. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no hay, o eres de Cristo o estás en contra de Cristo. Son las únicas dos alternativas que hay. Entonces, hermanos, vivamos para Cristo. Amén. Porque si decimos, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, léalo fuerte. Que no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Verdad? Hermanos, el que practica el pecado no es de Dios. No quiere decir que no pequemos, porque no hay uno que no peque. Pero una cosa es tener un pecado ocasional, otra cosa es practicarlo. El que lo practica se va perfeccionando. Usted vio cómo juegan los del fútbol.
No llegaron jugando así. ¿Qué hacen ellos para jugar de esa manera? Entrenan, practican para ser mejores. El que practica el pecado no es de Dios. El que va avanzando en su pecado no es de Dios. Y tengamos cuidado con esto, hermanos, porque el pecado es como una costra que se va endureciendo, que al principio la herida puede estar abierta y lo vas a sentir, pero va haciéndose costra y se va haciendo más dura y más dura. Y llega el momento en el que tú estás pecando y ya no te sientes, ya no ni siquiera remordimiento sientes. Ya se ha endurecido tanto tu corazón porque se ha acostumbrado a eso. Tengamos cuidado, hermanos, de no vivir en pecado, sino que tengamos comunión con el Señor siempre. Él nos limpia de todo pecado. Por eso debemos tener una comunión con Él, una comunión verdadera y una fe no fingida. Una fe no fingida, hermanos. No pensemos que con venir al templo ya somos cristianos. No pensemos que porque ofrendamos mucho ya nos ganamos el cielo, ya compramos nuestro pedazo de nube. No, hermanos, el Señor demanda obediencia. ¿Qué demanda el Señor? Obediencia. Y la obediencia, hermano, es 24/7. Los 365 días del año. No hay vacaciones para obedecer al Señor y hacer su voluntad. No hay, hoy es mi día libre, como los que hacen dieta, ¿verdad? Hoy es mi día libre, puedo pecar. No hay un día libre, sino debemos ser perseverantes en cuanto a la santificación de nuestra vida. ¿Cómo debemos ser? Porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Hasta dónde quieres perseverar? ¿A medio camino? ¿Solo al principio? ¿3/4? Es hasta el final. Hasta el último suspiro y el último aliento debemos perseverar, ¿verdad? Y dice que el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? ¿Qué es la muerte, hermanos? Muchas personas, al escuchar la palabra muerte, por lo general piensan en la separación de un familiar o un ser querido que se nos ha adelantado, ¿verdad? Eso nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra muerte. Y muchos otros que están en el mundo, cuando escuchan la palabra muerte, piensan en un falso ídolo que le quieren adorar y venerar. Pero hermanos, la muerte, dice la Biblia, que ha sido vencida en la cruz del Calvario. Cristo vive y reina para siempre sobre la muerte y el pecado. ¿Amén? Entonces debemos entender qué es la muerte, primeramente, porque la palabra del Señor nos habla de 2 tipos de muerte. Existe la muerte física, que dice el libro de Hebreos, que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, ¿verdad? Y existe también la muerte espiritual. Y en este caso, Santiago nos está hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? La muerte, hermanos, es la separación del Creador con su creación. ¿Qué es la muerte? Del Creador con su creación. Eso es la muerte, hermanos. En el Génesis vemos cómo Adán es llevado en Génesis 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y dónde lo puso? En el huerto. El hombre no llegó solo allá, Dios lo pone. El huerto es el lugar de la presencia de Dios, donde habitaba su presencia. Y luego este huerto va a ser lo que Moisés va a ver, y va a ser el tabernáculo. Es una representación de eso, lo que va a hacer Moisés. Bueno, vio lo que es el hombre. Dios pone al hombre en el huerto del Edén
para que lo labrase, lo guardase, y mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Entonces, cuando el hombre muere, prueba el fruto, ¿qué pasa? ¿Cae muerto al momento? Incluso después se va, Dios lo echa y tiene prole, tiene descendencia. Entonces, ¿se cumplió lo que el Señor? Sí. Hermanos, ¿qué pasa cuando Él prueba, cuando desobedece? Ok, vamos a verlo en tres partes. Primero, Adán y Eva son tentados por la serpiente. ¿Y cómo los tienta? Ciertamente no morirás, le dice, sino que cuando lo comas vas a ser igual a Dios. Muestra lo que había en el corazón de ellos, que ellos querían ser semejantes a Dios, ser independientes de Dios, ser ellos autosuficientes. ¿Ya? Hoy en día hay mucha de esa corriente ideológica, que tú lo puedes todo, tú solo puedes, es tu vida, tú vas a salir adelante, ¿verdad? Solo. Pero no, hermanos, nosotros necesitamos someternos a Dios. Entonces primero les da la tentación, la concupiscencia. Luego ellos cometen el pecado. ¿Qué hacen? Desobedecen la ley de Dios. ¿Cuál era la ley? No comerás de ese fruto. Esa era la ley que ellos tenían. Ese era el mandamiento en ese momento. ¿Y qué hacen? Pecan, desobedecen. Y tercero, entonces experimentan la muerte espiritual al ser expulsados de la presencia del Señor. ¿Verdad? Y ya no pueden acercarse nuevamente a Él. Dificultades técnicas. Entonces, ¿dónde estábamos? Y ahí estamos. Entonces, ya no podrían acercarse a Él, a menos que sea por medio de un sacrificio o un holocausto. ¿Ya? Ya no podían tener una comunión directa como la cual gozaban al principio. Y ahora la muerte ha pasado a todo ser humano. Entonces, hermanos, ahora ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está la humanidad después de este acontecimiento? Toda la humanidad después de ese acontecimiento está muertos en delitos, y Él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y la palabra delito es la palabra paraptoma, que significa desviación o transgresión. Es decir, que el Señor nos dio vida cuando estábamos desviados del camino de la verdad, viviendo en desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo estábamos? Desviados del camino de la verdad y viviendo en desobediencia, en pecado, en desobediencia a la voluntad de Dios. En esa condición estábamos, en esa condición nos encontró Cristo a todos. En esa condición, desviados y viviendo en desobediencia. Y nos ha dado vida. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, porque ninguno de nosotros podríamos acercarnos. Porque por todos pecaron, estamos separados, destituidos, alejados. Eso quiere decir, ¿de qué? De la gloria, de la presencia de Dios. Por cuanto el pecado entró al mundo, por cuanto todos venimos con esa naturaleza, estamos separados, destituidos, no tenemos derecho a acercarnos a la presencia de Dios.
Por eso el Señor nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Por eso necesitamos a Cristo, hermanos, para poder acercarnos. Ninguno de nosotros podemos hacer nada para acercarnos a Dios por cuanto somos pecadores. Es por la gracia que Cristo ha puesto en nosotros y que ha pagado el precio de nuestra redención, que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a nuestra salvación. Amén. Así que, hermanos, hoy quiero decirles que no tengamos miedo a la muerte, porque todos la vamos a experimentar. Pero no le tengamos miedo, porque como hijos de Dios, la muerte no es el final, sino es el principio de la vida eterna. La muerte, aunque sea dolorosa la separación aquí, pero cuando abras los ojos, dice, estaremos delante de Él y le conoceremos tal cual Él es. Estaremos a los pies del Señor. Podremos estar en la presencia de nuestro Rey, donde ya no habrá llanto ni habrá dolor. Nuestra esperanza gloriosa es tener una vida en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor nos dice en esta tarde, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo el que vive y cree en mí, eternamente. La pregunta es, para cada uno de nosotros hoy, ¿crees esto? Pregúntale que está a tu lado, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que el que tiene Cristo tiene la vida eterna? ¿Crees que tú tienes la vida eterna? Si el Señor hoy demandara tu vida, ¿tienes la vida eterna? ¿Has sido sellado por el Espíritu Santo? ¿Vives para agradar a Dios? ¿Cómo estamos delante del Señor? Cada uno debemos hacer una introspección de nosotros. Si hemos creído en el Señor Jesús y le recibimos como Señor, la palabra Señor es dueño. ¿Qué significa Señor? Dueño, ¿verdad? Y si es dueño de mi vida, ya no hago con mi vida lo que yo quiera, sino hago lo que el dueño quiere, ¿verdad? Si esto es mío, si yo soy el dueño de esto, yo puedo hacer con esto lo que yo quiera, ¿verdad? Si mi vida es de Cristo, Él puede hacer con mi vida lo que Él quiera. Y es nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, si tú lo has recibido hoy, si tú vives bajo su voluntad, entonces te tengo una buena noticia. Ya no estás muerto en los delitos y pecados. Y vas a experimentas lo que se conoce como un nuevo nacimiento, ¿verdad? Una nueva vida. Porque en un sentido amplio, hermano, todo el que recibe a Cristo ha resucitado. Porque ya no está muerto espiritualmente, sino que ahora tiene la promesa de la vida eterna. ¿Ven? Si lo crees, hermano, y has rendido tu vida a Cristo, y ya no vives sujeto a tu naturaleza pecaminosa, es porque ahora entiendes que debes obedecer a Dios, y que desobedecerle es pecado. Y la consecuencia del pecado es la separación de Dios con su creación. Esa es la consecuencia del pecado, que ahora seremos separados, la creación es separada, pero Cristo nos acerca nuevamente a Él.
Hoy, si tú lo has creído, hermano, puedes alabarle con libertad, con gozo, vivir una vida agradable delante de su presencia, vivir para obedecerle y testificar de lo que Él ha hecho en tu vida y en tu familia. Pero si estuvieses dudando, o si conoces a alguien que está pasando por esta circunstancia, que todavía está en su naturaleza pecaminosa, en la concupiscencia, que vive en pecado y que vive separado de Dios, hoy te invito, hermano, si estás pasando por eso, que te despojes de la vieja manera de vivir y renovarte del Señor. Pero si conoces a alguien, también compartirle la palabra del Señor para que esa persona se despoje de esa manera de vivir y pueda renovarse en el Señor. Que crezcamos, hermanos, cada día en el conocimiento de la palabra. Cada día debemos crecer en el conocimiento de su palabra para poder vivir bajo su voluntad. Nadie puede vivir bajo la voluntad de Dios si no la conoce. Para vivir bajo la voluntad de Dios es necesario conocerla. Para que no les engañen, hermano, hermana. Para que no seamos engañados como niños, dice la palabra, por doctrinas que usan los hombres con estratagemas de engaños. No, hermanos, para que no seamos engañados, debemos conocer la palabra del Señor cada día. ¿Cuándo? Cada día. Como dice el Salmo 1, porque en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de vez en cuando. ¿Cómo? Perdón, yo tengo otra versión. Día y de noche, hermanos. ¿Cuándo vas a meditar en la palabra del Señor? De día y de noche. Hermanos, debemos estar en oración. ¿Y cómo vamos a estar en oración? Orar sin cesar. Orar sin detenerse. Una oración constante. ¿Y cómo vamos a orar? Conforme a lo que hemos estudiado, conforme a lo que hemos leído. Se lee la palabra del Señor y la palabra le llena, y conforme a eso usted ora y va creciendo. Amén. Entonces, hermanos, yo le invito a ser agradecido con el Señor si el Señor ha puesto una nueva vida en usted. Y quiero terminar con una frase que se ha puesto en mi corazón. Quiero que la veamos todos juntos. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que por medio de Él seamos redimidos con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Porque si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es justo. Amén. Amén. Hermano, si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo bajo la voluntad del Señor, solo usted lo sabe. Pero hoy es el día para que cada uno hagamos una introspección de nuestra vida y podamos decir: gracias a Dios que mandó a su Hijo unigénito, para que por medio de la sangre del Cordero inmolado podamos ser lavados, nuestros pecados sean lavados. Hermanos, y si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, que es justo para perdonarnos. ¿Ven? Pero debemos tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Pues, hermanos, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que compartamos en esta noche. Que ya no vivamos bajo la concupiscencia del pecado,
y bajo la consecuencia terrible del pecado que es la muerte, sino que ahora vivamos en la gracia de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.